Bienvenido a nuestro canal Sueños y Destinos. Esta es una historia emocionante con un final que te dejará sin aliento. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Un fuerte abrazo. Durante la cena de Navidad, un joven humilde que trabajaba para ayudar a mantener a su hermana con una enfermedad rara, vio una foto de cuando era bebé en los brazos de una mujer. Al descubrir quién era ella, tuvo que llamar a la policía. Mateo empujó la puerta del pequeño departamento con el hombro, los brazos cargados de bolsas de mandado. A pesar del extremo cansancio después de otro turno interminable en el restaurante, forzó una sonrisa al verla sentada en el sofá, envuelta en una cobija. «Ya llegué», dijo, intentando sonar animado mientras se inclinaba para quitarse los zapatos. Sofía lo miró con un brillo en los ojos que parecía resistir, incluso cuando todo a su alrededor indicaba lo contrario. Era tan delgada que la cobija parecía engullir su pequeño cuerpo, pero su voz, aunque frágil, seguía siendo firme. «Te dije que no era necesario que trajeras nada. Trabajas demasiado, Mateo». Él sonrió y le pasó una mano cariñosa por su cabello oscuro y fino. «¿Y quién va a cuidarte, Santa Claus?» Ella rió, pero pronto la risa se convirtió en una tos profunda que hizo que Mateo apretara los labios para disimular su preocupación. Odiaba verla así. La enfermedad que Sofía llevaba años enfrentando no daba tregua, y los médicos no eran optimistas. Pero él tenía que serlo. Sofía era la única familia que realmente importaba, y él daría la vida por ella si fuera necesario. Esa noche, sin embargo, un evento que parecía insignificante lo cambiaría todo. La casa de los padres adoptivos estaba llena de luces parpadeantes y aromas navideños. Mateo había aprendido a enmascarar su incomodidad en reuniones familiares como esa. Roberto y Teresa eran lo suficientemente amables, pero siempre había algo distante, como si él fuera un intruso en una vida que nunca debió haber sido suya. La cena transcurrió con la superficialidad habitual, Roberto contando historias del trabajo, Teresa alabando los platillos y Sofía, siempre tratando de mantener la paz, compartiendo pequeñas anécdotas para aliviar la tensión que flotaba como un manto invisible. Después de la comida, mientras todos seguían en la mesa, Mateo fue a la sala en busca de un poco de aire. Fue entonces cuando vio el álbum. Era uno de esos álbumes antiguos, con una cubierta de cuero desgastado y esquinas rasgadas. Parecía fuera de lugar, apilado debajo de otros libros en el estante. Tal vez fue la curiosidad o simplemente el aburrimiento, pero Mateo lo sacó y empezó a hojearlo. Había fotos de fiestas, cumpleaños, viajes, imágenes familiares, todas llenas de sonrisas cuidadosamente ensayadas. Hasta que, al voltear una página, una foto diferente llamó su atención. Era él. Un bebé, en los brazos de una mujer que no reconocía. La mujer tenía ojos grandes y expresivos, pero no había calidez en ellos. Parecía asustada. ¿Quién es ella? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. Teresa apareció en la puerta de la sala y, al ver la foto, se quedó pálida. Su mano temblaba mientras intentaba quitarle el álbum a Mateo. «No es nada, querido. Solo una vieja amiga». Mateo no cedió. Sostuvo el álbum con fuerza, su corazón acelerado. «Mamá, ¿por qué me mientes? ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué estoy en sus brazos?» Teresa no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Roberto apareció enseguida, con una expresión de molestia que Mateo conocía bien. Extendió la mano. «Basta, Mateo. Este no es un buen momento». «¿No es un buen momento? Entonces dime, papá, ¿quién es esta mujer?» Mateo levantó la foto, su voz subiendo de tono. «Es mi madre biológica, ¿verdad?» El aire pareció desaparecer de la sala. Sofía, que había seguido a su hermano hasta ahí, miraba de uno a otro, su rostro reflejando la misma incredulidad que Mateo sentía. Teresa empezó a llorar, pequeños sollozos que intentaba ocultar con las manos. Roberto, en cambio, explotó. «Eso es pasado. Un pasado que no significa nada. Te prohíbo seguir con esto». Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Pasado? ¿Cómo podía ser solo pasado cuando todo en su vida parecía una mentira? Miró a Roberto, con la ira ardiendo en sus ojos. «No significa nada para ti, pero lo significa todo para mí. Merezco saber quién soy.
Roberto no respondió, solo se dio la vuelta murmurando algo incomprensible antes de salir de la sala. Teresa, con lágrimas corriendo por su rostro, intentó tocar el brazo de Mateo, pero él se apartó. «Por favor, Mateo», susurró, «no indagues en esto. Es mejor así». «¿Mejor para quién, mamá?» «Porque para mí, esto nunca fue suficiente». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sofía, al otro lado de la sala, miraba a su hermano con una expresión que mezclaba empatía y dolor. Sabía que no podía detenerlo, aunque quisiera. Más tarde, solo en su cuarto, Mateo examinó la foto de nuevo. En el reverso, algo estaba escrito con una caligrafía delicada: Rosa María, 1888. Cerró los ojos, sintiendo una ola de emociones que iba desde la desesperación hasta la determinación. No importaba lo que dijera Roberto ni lo que escondiera Teresa. Descubriría quién era Rosa María. Y con ello, quizá, finalmente descubriría quién era él realmente. La sala estaba sumida en un silencio que parecía devorar cada respiración. Mateo sostenía la foto de Rosa María entre las manos, como si fuera la llave de un misterio que ni siquiera sabía que existía. Sus ojos no se apartaban de Teresa, quien seguía sentada a la mesa, los dedos entrelazados con fuerza sobre su regazo, como si intentara aferrarse a algo. Entonces es verdad. Ella es mi madre biológica. Las palabras de Mateo resonaron en el ambiente, cargadas de dolor. Roberto, parado junto a la chimenea, giró lentamente el cuerpo para mirarlo. Había frialdad en sus ojos, pero su voz era controlada, casi indiferente. Estás sacando conclusiones precipitadas, Mateo. No confíes en todo lo que ves. Mateo dio un paso al frente, sosteniendo la foto en alto. ¿Que no confíe? Entonces dime por qué esta mujer, en cuyos brazos claramente estoy yo, desapareció de mi vida. Dejen de fingir que no saben. Teresa abrió la boca para responder, pero no le salió la voz. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y cuando finalmente logró articular algo, su voz sonó baja y temblorosa. Mateo, solo queríamos protegerte. ¿Protegerme de qué, mamá? Mateo escupió la palabra como si hubiera perdido su significado. ¿De saber quién soy? ¿De saber qué hicieron con ella? Ella nos acusó de cosas terribles. Intervino Roberto, con irritación en la voz. De robo. De traición. La despedimos porque intentó destruir nuestra familia. Mateo lo miró con incredulidad. Ustedes destruyeron su vida. La acusaron, la despidieron y la hicieron desaparecer, ¿verdad? Ella no robó nada. ¿Verdad? Solo la usaron como chivo expiatorio. Teresa comenzó a llorar, pequeños sollozos ahogados que llenaron el aire. Ella quería exponer secretos que podían destruirnos, Mateo. No era tan simple como parece. Roberto dijo que era la única manera. Él hizo lo que creyó necesario para protegernos. Yo solo quería que todo terminara. Que todo terminara. Mateo dio un paso atrás, con el corazón encogido. Destruyeron a alguien, y ahora me piden que pare. No lo haré. Necesito saber quién era ella. ¿Quién soy? Roberto se acercó, endureciendo su expresión. Esto es un error, Mateo. No te llevará a nada. Voy a descubrir la verdad, Roberto. Y no importa qué hagan para intentar detenerme. Teresa levantó la mirada, con el rostro empapado en lágrimas. Su voz salió como un susurro desesperado. Mateo, por favor. Yo no sabía qué hacer. Él me dijo que si intervenía, todo se derrumbaría. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que él hiciera algo peor. Mateo sintió como su rabia se enfriaba por un momento. Había algo en los ojos de Teresa que lo hizo dudar, una vulnerabilidad que no esperaba. Mamá. Tú sabías. Sabías que algo estaba mal y aún así lo permitiste. No tenía opción. Gritó Teresa, sus palabras desgarrando el silencio como una navaja. Roberto dijo que era necesario, que era por el bien de la familia. Y yo, fui una cobarde.
Lo dejé pasar. El silencio volvió a caer, pesado e insoportable. Mateo respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Miró a Teresa por última vez, pero no encontró respuestas en su rostro, solo un reflejo de la culpa que ella cargaba. Necesito salir de aquí, dijo con firmeza. Necesito espacio para pensar. Y ustedes también deberían pensarlo. Porque no me detendré hasta saber todo. Cuando Mateo salió de la casa, el silencio que quedó atrás fue ensordecedor. Teresa cayó de rodillas al suelo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Roberto la observó con frialdad, los brazos cruzados. «Estás dejando que esto llegue demasiado lejos», dijo Roberto, con tono reprobatorio. Teresa lo miró con una mezcla de miedo y desafío. «Él lo descubrirá. Sabes que lo hará. Tal vez. Pero se arrepentirá de haber empezado». Roberto dio media vuelta, dejando a Teresa sola en el suelo, sollozando en voz baja. En la calle, Mateo apretaba la foto contra su pecho, el corazón hecho pedazos. Cada paso que daba lo alejaba de una vida de mentiras y lo acercaba a algo mucho más grande y mucho más peligroso. Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina con la foto de Rosa María frente a él. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero parecía incapaz de disipar el peso que cargaba. Sofía, envuelta en una cobija, se acercó con pasos lentos. A pesar de lo pálida y frágil que se veía, había determinación en sus ojos. «No dormiste otra vez, ¿verdad?», dijo mientras tomaba una silla. Mateo negó con la cabeza. «No puedo, Sofía. Es como si todo a mi alrededor fuera una mentira. ¿Quién era Rosa María? ¿Por qué la borraron de mi vida? ¿Y si nunca logro descubrirlo?». Sofía tomó su mano, sus dedos fríos pero firmes. «Lo descubriremos, Mateo. No estás solo. Te lo prometo». «¿Pero cómo?». Mateo desvió la mirada, con frustración evidente. «No sé ni por dónde empezar. Todo lo que tengo es esta foto y un nombre que no significa nada». Sofía dudó un momento antes de respirar hondo. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. Lucía». Mateo frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. ¿La periodista?». Sofía asintió. «Es conocida por sacar a la luz secretos que nadie más se atreve a tocar. Si alguien puede desenterrar la verdad sobre Rosa María, es ella». Mateo negó con la cabeza, dudoso. ¿Y por qué le importaría a Lucía? Esto no es más que una historia vieja para ella. Sofía le apretó el brazo. «Porque vive para esto. Y porque tú quieres la verdad más que nada. Si hay una posibilidad de encontrar a Rosa María, tienes que intentarlo». Mateo miró la foto una vez más. No tenía otra opción. La cafetería era pequeña, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera llenas de clientes apurados. Lucía estaba sentada en el rincón más discreto, escribiendo algo en su celular. Cuando Mateo y Sofía llegaron, levantó la mirada, evaluándolos con una sonrisa sutil y calculada. «Entonces, son los hermanos en busca de respuestas», dijo, señalando las sillas frente a ella. Mateo dudó antes de sentarse. Sacó la foto del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Queremos saber quién era. ¿Quién es? ¿Por qué nadie habla de ella?». Lucía tomó la foto, estudiándola en silencio. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras pasaba los dedos por el papel amarillento. «Rosa María, ese nombre no me es desconocido». Mateo y Sofía se miraron. Lucía continuó, sin apartar la vista de la foto. «Trabajaba para tus padres adoptivos, ¿cierto? En su casa, como empleada». «Sí», respondió Mateo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Pero lo único que dicen es que la despidieron por robo. Después de eso, nada». Lucía sintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. «He escuchado esta historia antes. Cuando empecé a investigar casos de desapariciones antiguas, su nombre apareció en algunos relatos. No solo desapareció, antes de eso, hubo una denuncia». «¿Qué denuncia?», preguntó Mateo,
inclinándose hacia adelante. Lucía apoyó los codos sobre la mesa, sus ojos fijos en los de él. Una denuncia contra Roberto. Fue hecha de forma anónima, pero alegaba que él estaba involucrado en algo grave. El problema es que el caso se archivó casi de inmediato. ¿Crees que ella hizo esa denuncia?, preguntó Sofía, con voz débil pero curiosa. Es probable, respondió Lucía cruzando los brazos. Y lo más interesante es que Rosa María no desapareció de inmediato. Intentó defenderse. Buscó a un abogado, pero antes de que pudiera hacer algo, simplemente desapareció. Todo sucedió demasiado rápido para ser coincidencia. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, mi padre adoptivo pudo haberlo hecho. Él la obligó a desaparecer. Lucía ladeó la cabeza, pensativa. Si él es responsable, no lo hizo solo. Algo así no se borra sin ayuda. He visto casos como este antes: chantaje, dinero, poder. Las personas desaparecen porque hay algo o alguien que necesita ser protegido. Mateo apretó los puños, la rabia y la determinación creciendo dentro de él. Voy a descubrir la verdad. Sin importar quién esté involucrado. Lucía sonrió levemente, casi admirada por la intensidad de Mateo. Tienes valor, eso te lo reconozco. Pero ten cuidado. Cuando se desentierran secretos antiguos, las consecuencias pueden ser más graves de lo que imaginas. De vuelta en el departamento, Mateo se sentó en la mesa junto a Sofía. El silencio entre ellos estaba cargado de pensamientos y preocupaciones no expresadas. Tiene razón, ¿sabes? Sofía rompió el silencio con calma. Esto es peligroso. ¿Estás preparado para lo que podrías encontrar? Mateo la miró, y había algo diferente en sus ojos. Una resolución que nunca había tenido antes. No estoy preparado. Pero igual tengo que hacerlo. Sofía le apretó la mano. Entonces estoy contigo. Hasta el final. Esa noche, mientras el viento frío soplaba por las ventanas, Mateo miró la foto de Rosa María una última vez antes de guardarla en su bolsillo. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un abismo de secretos y mentiras. Y aunque eso significara enfrentarse a lo peor, no retrocedería. La tensión en la casa de los padres adoptivos de Mateo era casi palpable. Teresa estaba en la cocina, con los ojos fijos en una taza de café ya fría. Sus manos temblorosas apretaban el vaso como si eso fuera suficiente para mantener el control. Cuando Mateo entró, su silencio fue roto solo por el sonido de la puerta al cerrarse. «Tenemos que hablar», dijo él, con voz baja pero firme. Teresa dudó antes de responder. «No sé qué esperas oír, Mateo. Todo lo que hicimos fue por el bien de nuestra familia». Mateo respiró hondo, luchando contra la creciente ira. «No quiero excusas, mamá. Quiero la verdad. ¿Por qué desapareció Rosa María? Y no me digas que fue por un robo. Sé que hay más». Teresa desvió la mirada, como si buscara una salida. «Tu padre, él se encargó de eso. Dijo que ella nos estaba amenazando, que iba a destruirlo todo. Hizo lo que creyó necesario». ¿Necesario? Mateo puso la foto sobre la mesa, con los ojos fijos en los de Teresa. ¿Crees que acusar a alguien de robo y obligarla a desaparecer era necesario? ¿Sabías lo que él estaba haciendo? Teresa tembló, apretando aún más el vaso entre sus dedos. Sabía que estaba ocultando algo, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que todo se derrumbara. ¿Todavía tienes miedo, mamá?, preguntó Mateo, suavizando su voz por un momento. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Y tú también deberías tenerlo. Roberto no va a permitir que destruyas lo que él construyó. Mateo negó con la cabeza, frustrado. Yo no quiero destruir nada. Solo quiero saber quién soy, de dónde vengo. Y si no me vas a ayudar, lo descubriré solo. Teresa comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba hablar. No sé dónde está, Mateo. Te lo juro por todo lo más sagrado, no lo sé. Todo lo que sé es que Roberto hizo que desapareciera.
Dijo que era la única forma de mantener todo intacto. Mateo sintió el estómago dar un vuelco. Sabía que Teresa estaba siendo sincera, pero su honestidad solo reforzaba lo lejos que Roberto estaba dispuesto a llegar para proteger sus secretos. Hablaré con él, dijo Mateo, poniéndose de pie. No. Teresa lo agarró del brazo con fuerza, su rostro pálido. No es el hombre que crees conocer. Él va a lastimarte, Mateo. Mateo se soltó con delicadeza. Si cree que puede asustarme, está equivocado. No voy a parar hasta descubrir la verdad. Esa misma noche, Mateo encontró a Lucía en su pequeña sala de trabajo, llena de papeles desordenados y pizarras blancas cubiertas de anotaciones. Ella parecía esperarlo, con una expresión seria que indicaba que tenía más noticias. Estuve investigando más sobre Rosa María y Roberto. Encontré registros antiguos, pero muy interesantes. Lucía sacó una carpeta de una pila desordenada y se la entregó a Mateo. Dentro había copias de documentos judiciales y bancarios. Uno de ellos, en particular, llamó su atención. Era una denuncia anónima presentada contra Roberto pocos meses antes de que Rosa María desapareciera. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Es una denuncia. Rosa María intentó demandar a Roberto. Lo acusaba de abuso de poder y de amenazas en su contra. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Entonces ella intentó luchar. Por eso la hizo desaparecer, ¿verdad? Lucía asintió lentamente. Todo indica que sí. Pero hay algo más, hay registros de pagos que Roberto hizo para silenciar a personas involucradas en el caso. Abogados, testigos, y lo más sospechoso, a una empresa de seguridad privada. ¿Seguridad privada? Un escalofrío recorrió a Mateo. ¿Crees que él la eliminó? Lucía no respondió de inmediato. Miró a Mateo con una seriedad casi dolorosa. Creo que la sacaron del camino de forma definitiva, Mateo. Fuera lo que fuera que sabía, él no podía arriesgarse a que saliera a la luz. Mateo apretó los puños, tratando de contener la ira y el miedo. Y mi madre adoptiva lo sabía todo este tiempo. Lo permitió. Tal vez, dijo Lucía, inclinándose hacia él, pero Teresa parece más una víctima que una cómplice. El que realmente tenía el poder era Roberto. Manipuló a todos a su alrededor para proteger sus propios intereses. Y, si no tienes cuidado, hará lo mismo contigo. Al día siguiente, Mateo decidió enfrentarse directamente a Roberto. Entró en la oficina del hombre con pasos firmes, llevando la carpeta de documentos de Lucía bajo el brazo. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio de madera de caoba, luciendo completamente tranquilo. ¿Vienes a decirme algo, Mateo?, preguntó Roberto, con un tono casual que irritó aún más a Mateo. Me has mentido toda mi vida. Y sé que le mentiste al mundo sobre Rosa María. Mateo arrojó la carpeta sobre la mesa. Ella intentó demandarte. Sabía que iba a exponer tus secretos, así que la hiciste desaparecer. ¿No es cierto? Roberto miró los documentos sin expresión alguna. Luego, con una sonrisa fría, se puso de pie y cruzó los brazos. No tienes idea de con quién estás tratando, Mateo. Estás cavando tu propia tumba. Si estoy cavando, es porque tú me diste la pala, replicó Mateo, con la furia evidente. No vas a controlar esto más. Voy a descubrir la verdad, y cuando lo haga, el mundo entero sabrá quién eres. Roberto entrecerró los ojos, y su tono se volvió más oscuro. Piensa bien, muchacho. Te estás metiendo en algo mucho más grande de lo que imaginas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Mateo salió sin responder, pero su corazón estaba pesado. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sabía que el precio sería alto. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho, sintió una mezcla de miedo y determinación. Rosa María había luchado, y ahora era su turno. No importaba el costo, él la traería de vuelta a la luz. La noche era fría y silenciosa mientras Mateo caminaba por las calles rumbo a casa. La conversación con Roberto seguía resonando en su mente.
Las palabras de su padre adoptivo no eran solo amenazas, eran advertencias sombrías que pesaban sobre él como una roca. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero retroceder era algo que no podía permitirse. Al llegar al departamento, Sofía lo esperaba sentada en el sofá, envuelta en un chal grueso. Sus ojos, siempre atentos, reflejaban preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó con voz tranquila, aunque cargada de tensión. Mateo dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa y soltó un suspiro pesado. Lo niega todo, pero está claro que tiene miedo. Me dijo que dejara de escarbar. Como si eso fuera suficiente para asustarme. Sofía lo miró en silencio por unos segundos antes de acercarse. Mateo, no quiero que te pase algo. Esto se está poniendo peligroso, y Roberto no es alguien que se rinda fácilmente. ¿Crees que no lo sé?, respondió Mateo, aunque su voz no era agresiva. Era cansada, casi rota. Siento como si estuviera peleando contra una pared que no se quiebra. Pero cada vez que pienso en rendirme, veo su rostro. Veo esa foto, y algo dentro de mí me dice que no puedo detenerme. Sofía asintió y tomó la mano de su hermano. Entonces seguiré contigo, pero tenemos que tener cuidado. Roberto no juega limpio, y lo sabes. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el sonido de un mensaje en su celular. Era de Lucía. Las palabras eran simples, pero estaban cargadas de urgencia. Encontré algo. Ven a mi oficina lo antes posible. Se apresuró a vestirse y salió, mientras Sofía insistía en acompañarlo. Si es algo importante, quiero estar ahí. No me voy a quedar esperando noticias. Cuando llegaron a la pequeña oficina de Lucía, ella ya los esperaba. El lugar estaba lleno de papeles por todas partes, pizarrones blancos cubiertos de anotaciones y recortes de periódicos antiguos. La periodista parecía exhausta, pero sus ojos brillaban con determinación. Estuve investigando más sobre los registros financieros de Roberto. Hay algo que tienen que ver, dijo mientras sacaba un grupo de documentos y los colocaba sobre la mesa. Mateo se inclinó para leer, mientras Lucía explicaba, seguí el dinero. Roberto ha estado haciendo varios pagos en los últimos meses a una cuenta ligada a un despacho de abogados. Pero no es cualquier despacho. Es el mismo que se encargó de archivar el caso de Rosa María hace 20 años. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. Significa que está pagando para que el silencio continúe, respondió Lucía con seriedad. También encontré algo más, un informe de seguridad. Parece que, en la época en que Rosa María desapareció, Roberto contrató a una empresa de seguridad privada. Los registros son vagos, pero todo apunta a un movimiento muy sospechoso. Es posible que estén directamente relacionados con lo que le pasó. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que pudo haber usado esa empresa para deshacerse de ella? Es una posibilidad, respondió Lucía con cautela. Pero también puede ser que la hayan llevado a otro lugar, forzándola a desaparecer. La única forma de saberlo es encontrar a alguien que trabajó en ese caso. Esa tarde, mientras Mateo reflexionaba sobre los hallazgos de Lucía, Sofía le reveló algo que lo dejó aún más inquieto. Estaba pálida, pero su expresión era decidida. Escuché a Roberto y a Teresa hablando anoche. Estaban discutiendo sobre ti, sobre tus preguntas, dijo con cierta duda. Roberto mencionó que hizo un pago reciente para mantener todo enterrado. Teresa intentó disuadirlo, pero él estaba furioso. Dijo que no iba a dejar que arruinaras todo. Mateo la miró incrédulo. Eso confirma lo que encontró Lucía. Todavía está pagando para comprar el silencio de las personas. Quizá incluso de alguien que sabe lo que pasó con Rosa María. Sofía le tomó del brazo. Mateo, tenemos que ser cuidadosos. Si está dispuesto a pagar para proteger esto, ¿qué más sería capaz de hacer para detenerte? Mateo asintió lentamente, sintiendo como el peso de la situación se volvía insoportable. Pero también sentía que estaba más cerca de la verdad que nunca. Esa noche, Mateo salió a confrontar a una de las personas involucradas en el caso, el abogado mencionado por Lucía en los registros.
Sabía que era arriesgado, pero tenía que intentarlo. Mientras caminaba por las calles oscuras, algo llamó su atención. Sintió una presencia detrás de él, pasos que parecían seguirlo. Mateo giró la cabeza, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a latir más rápido y apuró el paso, sintiendo el frío del miedo recorrerle la espalda. De repente, una sombra apareció detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron contra la pared. Un hombre con capucha le sujetó el brazo con fuerza, los ojos apenas visibles bajo la sombra. «No sabes en lo que te estás metiendo, muchacho», dijo el hombre con una voz baja y amenazante. «Detente ahora, o te vas a arrepentir». Mateo intentó soltarse, pero el hombre lo presionó más contra la pared. «Esto es solo una advertencia. Mantente lejos de la historia de Rosa María. Es lo mejor para ti». Cuando el hombre finalmente lo soltó y desapareció en la oscuridad, Mateo quedó apoyado contra la pared, respirando con dificultad. Sabía que esa amenaza provenía de Roberto o de alguien a su servicio. Mientras regresaba a casa, aún sacudido, una cosa le quedaba clara: estaba en el camino correcto, y Roberto se estaba desesperando. Pero ahora, más que nunca, Mateo necesitaba aliados y fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Mateo estaba sentado en la sala de estar, mirando la oscuridad de la noche que se colaba por las ventanas. La conversación previa con Teresa y Roberto seguía resonando en su mente. Sabía que no podría descansar mientras no entendiera que se escondía entre líneas en esa familia. Al fondo, el sonido del reloj en la pared parecía marcar los segundos que faltaban antes de que algo inevitable sucediera. Teresa entró en la sala, su rostro abatido. Llevaba en las manos una taza de té, pero sus dedos temblorosos hacían que el líquido se balanceara peligrosamente. Mateo levantó la mirada hacia ella, esperando que dijera algo, cualquier cosa, que explicara los secretos que Roberto parecía dispuesto a proteger a toda costa. ¿Sigues despierto?, dijo Teresa, con una voz baja y cargada de culpa. ¿Cómo puedes dormir, sabiendo todo lo que sabes?, respondió Mateo, con un tono más amargo del que pretendía. Ella dudó, mirándolo con ojos cansados. Mateo, no entiendes. Hay cosas que se hacen para proteger a quienes amas. A veces no hay otra opción. ¿Otra opción? Mateo dejó escapar una risa amarga. ¿Mentirme toda la vida fue tu única opción? ¿Alejar a mi madre biológica, tratarla como a una criminal? ¿Eso es lo que llamas proteger? Teresa se dejó caer en el sillón frente a él, su cuerpo pareciendo desmoronarse. No sabes todo. Roberto hizo lo que hizo porque creía que era lo correcto. Siempre ha sido rígido, controlador. Pero tú lo ayudaste, interrumpió Mateo, la ira creciendo en su voz. Sabías lo que estaba haciendo y aún así lo apoyaste. ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué nunca hiciste nada? Ella bajó la cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Tenía miedo. Me amenazó con destruirlo todo. Dijo que, si hablaba, acabaría con nuestra familia. Y, por más que sabía que estaba mal, no supe cómo enfrentarlo. Mateo la miró con una mezcla de compasión y desprecio. Pudiste haber luchado, pero elegiste el silencio. Y ese silencio destruyó vidas, Teresa. No solo la de Rosa María, sino también la mía. Antes de que Teresa pudiera responder, Roberto entró a la sala. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, dominándolo. Miró a Teresa con desdén antes de dirigirse a Mateo. «Así que sigues aquí», dijo Roberto con frialdad. «¿No basta con escarbar en viejas heridas? ¿Tienes que convertir esta casa en un campo de batalla también?» Mateo se levantó, enfrentándolo. «¿Quieres hablar de heridas, Roberto? ¿Qué tal las que tú causaste? Destruiste la vida de Rosa María y luego tejiste una red de mentiras para mantenerme en la oscuridad. Todo para proteger tu preciosa reputación». Roberto dio un paso al frente, con los ojos brillando de rabia. «Cuidado, muchacho. No sabes con quién estás lidiando. Todo lo que hice fue para garantizarte una vida mejor. ¿Crees que Rosa María podría habértela dado? ¿Una mujer que no tenía nada?».
Ella tenía algo que tú nunca has tenido, respondió Mateo, firme. Amor. Amor suficiente para enfrentarte, aún sabiendo las consecuencias. La tensión en la sala crecía con cada palabra. Teresa intentó intervenir, con la voz temblorosa. Por favor, Roberto, paren con esto. Esto no va a llevar a nada. Pero Roberto la ignoró. Se acercó aún más a Mateo, con una postura amenazante. Escucha bien, Mateo. Estás entrando en un territorio peligroso. Si sigues escarbando, encontrarás cosas que no podrás deshacer. Detente ahora, o te vas a arrepentir. Mateo no retrocedió, enfrentándolo con determinación. No me voy a detener, Roberto. Ni tú ni tus amenazas me van a parar. Voy a descubrir todo. Y cuando lo haga, pagarás por cada mentira que has contado. Roberto rió, pero su risa era fría y vacía. Muy bien. Pero recuerda esto, el pasado tiene una manera de arrastrar a todos al fondo. Incluso a ti. Salió de la sala, dejando atrás un silencio opresivo. Teresa empezó a llorar, y Mateo sintió una punzada de culpa al verla tan frágil. Pero sabía que no podía rendirse. Se acercó a Teresa, hablando con más calma. Sé que tienes miedo. Pero si queda algo de bueno en ti, Teresa, ayúdame. Dime la verdad. Ella lo miró con ojos rojos de tanto llorar, dudando por un largo momento antes de finalmente hablar. Rosa María no era una criminal, Mateo. La chantajearon. Roberto la amenazó. Yo lo sabía, pero guardé silencio porque le tenía miedo. Siempre lo he tenido. Mateo cerró los ojos, absorbiendo esas palabras. La confesión de Teresa confirmaba lo que ya sabía, pero aún así, escuchar la verdad dolía. Gracias por esto, dijo suavemente. Pero no me voy a detener aquí. Necesito más. Y lo voy a encontrar. Mientras salía de la sala, Mateo sintió que había dado un nuevo paso, pero el camino que tenía frente a él seguía lleno de sombras. Sabía que con cada verdad revelada, el peligro aumentaba. Pero también crecía su determinación. Y ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentarlo todo. Mateo sentía el peso de la ansiedad mientras caminaba por las tranquilas calles del barrio. La plaza donde Lucía había programado el encuentro con Carlos estaba casi vacía, salvo por algunos transeúntes apurados y el sonido distante de niños jugando. Encontró a Lucía esperando bajo un árbol, con los brazos cruzados y la mirada alerta. Dijo que vendría, informó, señalando un banco de madera un poco apartado. Pero sonaba nervioso por teléfono. Espero que tenga el valor de hablar. Mateo asintió, aún escéptico sobre la disposición de Carlos a contar todo lo que sabía. En el fondo, temía que el hombre fuera solo otra pieza en el complicado rompecabezas de mentiras que envolvía su historia. Pocos minutos después, un hombre de aspecto envejecido y cabello blanco emergió entre los árboles, mirando alrededor como si temiera estar siendo seguido. Vaciló un instante antes de acercarse, pero su postura tensa y sus ojos desconfiados mostraban que cada paso le costaba trabajo. ¿Don Carlos?, preguntó Mateo, dando un paso al frente. Sí. Tú eres el chico, el hijo de ella. Carlos lo miró, con los ojos llenos de algo que parecía arrepentimiento. Rosa María siempre hablaba de ti. Decía que haría cualquier cosa para protegerte. Las palabras del hombre golpearon a Mateo como una ola. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. Necesito saber la verdad sobre lo que le pasó. Usted estuvo ahí, trabajó para Roberto. Sé que vio algo. Carlos volvió a mirar alrededor antes de sentarse en el banco, haciendo un gesto para que Mateo y Lucía lo acompañaran. Cuando empezó a hablar, su voz era baja, casi un susurro. Trabajé como jardinero en su casa por muchos años. Rosa María era diferente a las demás personas que trabajaban ahí. Siempre sonreía, siempre hablaba de sueños. Pero todo cambió cuando anunció que estaba embarazada. Dijo que finalmente tenía algo suyo, algo que nadie podía quitarle. Mateo sintió un nudo formarse en su garganta, pero permaneció en silencio, dejando que Carlos continuara.
Roberto se puso furioso, continuó el viejo jardinero, pasándose las manos temblorosas por el rostro. Decía que el bebé lo arruinaría todo, que ella estaba tratando de destruir a su familia. Un día, los escuché discutir en el jardín. Él estaba fuera de sí, gritando que nunca podría contar la verdad. Carlos dudó, con la mirada fija en el suelo. ¿Y luego qué pasó?, insistió Mateo, con una voz firme pero cargada de emoción. Carlos respiró hondo antes de seguir. Estaba escondido, podando unas plantas cerca de ahí. Vi cuando él la empujó. Ella cayó y golpeó la cabeza contra una piedra. Pensé que estaba muerta. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Lucía se cubrió la boca con las manos, horrorizada, mientras Mateo sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Y después? ¿Qué hizo con ella? Roberto llamó a otro hombre, alguien que trabajaba para él. Cargaron el cuerpo de Rosa María y lo metieron en un auto. No sé a dónde la llevaron. Al día siguiente, dijeron que había robado dinero y se había escapado. Así fue como desapareció. Como si nunca hubiera existido. Carlos levantó la vista, ahora con lágrimas brillando en sus ojos. Quise contarlo a alguien, pero no tuve valor. Roberto era poderoso, y yo solo era un jardinero. Todos estos años he vivido con la culpa. Debería haber hecho algo, pero, te quedaste callado, dijo Mateo, sin disimular la amargura en su voz. Sabías que la mató y aún así escogiste el silencio. Carlos negó con la cabeza, la angustia evidente en su rostro. Fui un cobarde, muchacho. No puedo cambiar eso, pero, si contar lo que se ayuda a exponer a Roberto, aquí estoy. Antes de que pudiera decir más, el sonido de pasos resonó en la plaza. Carlos se puso tenso, con los ojos muy abiertos. «Alguien viene», murmuró. «Creo que no estoy seguro aquí». Mateo y Lucía se giraron para ver a dos hombres desconocidos acercándose. Vestían trajes oscuros y caminaban con propósito. «Tenemos que salir de aquí», susurró Lucía, jalando del brazo de Mateo. «No. Carlos aún no termina», insistió Mateo. Pero el viejo ya estaba de pie, el miedo apoderándose de él. Sabía que esto pasaría. Vinieron a silenciarme. Tengo que irme. Carlos, espera. Mateo intentó detenerlo, pero el hombre se apartó rápidamente, desapareciendo entre los árboles. Los dos hombres se detuvieron a cierta distancia, observando a Mateo y Lucía con miradas frías antes de darse la vuelta y seguir la misma dirección en la que Carlos había huido. «Está en peligro», dijo Mateo, con la voz llena de preocupación. «Todos lo estamos», respondió Lucía, mirando a su alrededor con desconfianza. «Roberto está dispuesto a hacer lo que sea para mantener el pasado enterrado». Mateo sintió una mezcla de frustración y determinación crecer dentro de él. Carlos era una pieza clave en el rompecabezas, pero ahora estaba desaparecido otra vez, tal vez para siempre. «Si Roberto cree que puede detenernos así, está muy equivocado», murmuró Mateo, con la mirada fija en el horizonte. Lucía le tocó el brazo con suavidad. «Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos arriesgarlo todo sin un plan». Mateo asintió, aunque en el fondo sabía que no había marcha atrás. La verdad estaba cada vez más cerca, y él haría lo que fuera para revelarla, incluso si eso significaba enfrentarse al hombre que alguna vez llamó padre. El apartamento estaba sumido en el silencio cuando Mateo entró, con la mente atrapada en el encuentro con Carlos y el miedo que el hombre había mostrado antes de desaparecer. Encontró a Sofía sentada en el sofá, envuelta en una cobija, con documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Parecía más frágil que nunca, pero sus ojos estaban atentos, fijos en una hoja que sostenía entre las manos. Mateo, lo llamó, levantando la mirada hacia él. «Encontré algo». Él se acercó rápidamente, sentándose a su lado. «¿Qué es?». Sofía le entregó la hoja, que parecía ser un registro de adopción antiguo. La letra de Roberto llenaba las líneas destinadas al tutor legal, pero lo que llamó la atención de Mateo fue un detalle en letra pequeña. El nombre de Rosa María aparecía como madre biológica, pero el espacio destinado al consentimiento estaba vacío. «Esto nunca lo firmó ella»,
señaló Sofía con voz firme. Roberto falsificó todo. Sabía exactamente quién eras y lo hizo para alejarte de ella legalmente. Mateo sintió que el estómago se le revolvía mientras analizaba el documento. Eso significa que toda la historia que me contaron fue construida sobre una mentira. Lo sabían, Sofía. Lo supieron todo el tiempo. Es peor que eso, continuó ella, señalando otra hoja. Mira esto. El abogado que manejó toda opción, Álvaro Peña, también firmó documentos inconsistentes. Trabajaba directamente para Roberto. Mateo respiró hondo, intentando procesar la información. Eso explica por qué Álvaro está tan involucrado. Ayudó a borrar a Rosa María de mi pasado. Sofía tocó el brazo de Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Roberto haría algo así? ¿Por qué no simplemente dejar que ella te criara? Mateo se quedó pensando, pero no tenía una respuesta. Solo un sentimiento creciente de enojo e indignación. Porque quería controlarlo todo. Mi vida, mi historia, incluso el recuerdo de mi madre. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Sofía, necesitamos descubrir más. No podemos basarnos solo en lo que encontramos aquí. Roberto está ocultando algo mucho más grande. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Mateo sonó. Era Lucía. Mateo, tengo novedades, dijo ella con voz tensa. Encontré más información en el diario de Rosa María. Necesitas escuchar esto. Él miró a Sofía, quien asintió, animándolo a seguir. Dime, Lucía. ¿Qué descubriste? En el diario, Rosa María menciona varias veces a alguien llamada Elena. Escribe que Elena era su confidente, la única persona que sabía todo lo que estaba pasando con Roberto. ¿Quién es Elena?, preguntó Mateo, intrigado. Esa es la cuestión, respondió Lucía. Aún no logro rastrearla. Pero si era la confidente de Rosa María, podría tener información crucial sobre lo que pasó. Tenemos que encontrarla. Mateo se pasó la mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Y qué más encontraste en el diario? Lucía dudó antes de continuar. Rosa María escribió que fue chantajeada para que se fuera de la ciudad. Quería protegerte, pero tenía miedo de lo que Roberto pudiera hacer. Creía que huir era la única forma de salvarte. Mateo sintió el corazón oprimido. Cada palabra parecía cortarlo por dentro, trayendo una mezcla de tristeza y rabia. Ella sacrificó todo por mí, murmuró. Y Roberto se aseguró de borrar cualquier rastro de ella para mantener el control. Aún hay más, agregó Lucía. El diario también menciona algo sobre la falsificación de documentos, pero Rosa María sospechaba que había más personas involucradas además de Roberto. Tal vez alguien muy cercano a la familia. Tiene sentido, respondió Mateo, recordando a Teresa y su confesión vacilante. Teresa sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. No es inocente. Tenemos que actuar rápido, Mateo, dijo Lucía. Roberto no se detendrá hasta que todas estas pruebas desaparezcan. Y ahora que sabemos de Elena, ella también podría estar en peligro. Mateo colgó el teléfono, sintiendo el peso de las revelaciones sobre sus hombros. Miró a Sofía, que lo observaba preocupada. Lucía encontró más información, le explicó. Hay alguien llamada Elena, que era cercana a Rosa María. Si la encontramos, podríamos descubrir más. ¿Crees que ella siga viva?, preguntó Sofía, con la voz cargada de esperanza. No lo sé, admitió Mateo. Pero tenemos que intentarlo. Esto podría llevarnos a Rosa María, o al menos darnos las respuestas que necesitamos. Sofía asintió, pero su expresión era sombría. Solo ten cuidado, Mateo. Estás lidiando con alguien que no tiene límites. Lo sé, dijo él con voz firme. Pero no me detendré hasta desenterrar toda la verdad. A medida que la noche avanzaba, Mateo revisaba los documentos y las notas, intentando conectar los puntos inconexos de su historia. Con cada página que leía, sentía el peso de las decisiones de Rosa María y las manipulaciones de Roberto. Pero ahora había algo diferente.
Con Sofía a su lado y Lucía proporcionando nuevas pistas, Mateo sabía que estaba más cerca que nunca de exponer las mentiras que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. Ahora estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. Mateo caminaba por las calles desiertas, con las manos en los bolsillos y la mente en constante alerta. El aire se sentía más frío de lo habitual, y una incómoda sensación de ser observado lo acompañaba en cada paso. Después de las últimas revelaciones sobre Roberto, todo parecía estar a punto de derrumbarse. Había acordado encontrarse con Álvaro Peña en un pequeño bar, lejos de las miradas vigilantes de la alta sociedad que Roberto controlaba. Lucía había insistido en que no fuera solo, pero Mateo no quería poner a nadie más en peligro. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cuando entró al bar, encontró a Álvaro en un rincón, con los hombros encorvados como si cargara años de secretos. El hombre miró a Mateo, con los ojos hundidos y llenos de algo entre miedo y resignación. «Viniste», dijo Álvaro, sin sonreír. «Necesitaba respuestas», respondió Mateo, sentándose frente a él. «Has estado del lado de Roberto todos estos años. Ahora quiero saber la verdad». Álvaro suspiró profundamente y frotó sus manos temblorosas. «¿Crees que es tan simple? Roberto es como una sombra. Controla todo, incluso a las personas que creen estar a salvo». «Eso no me importa», replicó Mateo con firmeza. «Quiero saber qué pasó con Rosa María. Quiero saber por qué falsificaste los papeles de mi adopción». Álvaro dudó, pero finalmente habló, con la voz cargada de culpa. «No tenía opción. Roberto me contrató para asegurarse de que nunca tuvieras conexión con tu madre biológica. Me hizo falsificar los documentos, borrar todos los registros e incluso destruir pruebas que pudieran incriminarlo. Decía que era por el bien de la familia». «El bien de la familia», repitió Mateo, incrédulo. «Destruyó su vida. Me robó de ella. ¿Cómo podría eso ser por el bien de alguien?» «Porque Rosa María era una amenaza para él», respondió Álvaro con amargura. Sabía demasiado. Y cuando quedó embarazada, supo que podía destruir la reputación de Roberto. Él no podía permitirlo. Mateo apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él. Entonces la silenció. Como silencia a todos los que tratan de enfrentarlo. Álvaro asintió, con el rostro sombrío. «Vi muchas cosas, Mateo. Cosas que todavía me atormentan. Pero nunca supe exactamente qué pasó con Rosa María después de aquella noche. Solo sé que desapareció». Antes de que pudiera decir más, Álvaro se tensó, sus ojos fijándose en la puerta del bar. Mateo siguió su mirada y vio a dos hombres de traje oscuro entrar, con expresiones serias y la mirada barriendo el lugar. «Roberto», susurró Álvaro. «Mandó a sus hombres tras de mí». Mateo se levantó instintivamente, pero Álvaro le sujetó el brazo. «No. No los enfrentes. Solo vienen por mí». «Eso no es cierto», respondió Mateo en voz baja pero con determinación. «Roberto quiere silenciarnos a todos». Los hombres se acercaron lentamente, deteniéndose frente a la mesa. Uno de ellos miró a Álvaro con desprecio. «Peña, es hora de irnos». «No irá a ningún lado», declaró Mateo, colocándose entre ellos. El hombre más corpulento lo empujó con facilidad, mientras el otro agarraba a Álvaro del cuello de la camisa. «Esto no es asunto tuyo, muchacho. Ya te advirtieron que te mantuvieras al margen». Antes de que pudiera reaccionar, Mateo sintió un golpe en el estómago que lo dobló de dolor. Cayó al suelo, jadeando, mientras los hombres arrastraban a Álvaro fuera del bar. «Mateo», gritó Álvaro, forcejeando contra los hombres. «En mi oficina, busca el sobre azul. Tiene todo lo que necesitas». Las palabras de Álvaro se cortaron cuando la puerta se cerró de golpe, dejando a Mateo solo en el suelo. Sintió como la rabia y la desesperación crecían en partes iguales. Álvaro había sido llevado, pero sus últimas palabras encendieron una nueva esperanza. Mateo llegó a casa horas después, aún sintiendo los efectos del ataque. Sofía lo esperaba en la sala, su rostro preocupado se transformó en alarma al verlo golpeado. «Dios mío, Mateo, ¿qué te pasó?
Roberto mandó a sus hombres tras Álvaro. Se lo llevaron antes de que pudiera contarme todo, respondió Mateo, dejándose caer en el sofá con un gemido de dolor. Eso solo confirma que estamos en el camino correcto, dijo Sofía, con la determinación brillando en sus ojos. ¿Qué alcanzó a decirte? Algo sobre un sobre azul en su oficina. Álvaro dijo que ahí había pruebas. Necesito encontrarlo antes de que Roberto o sus hombres lo hagan. Sofía tomó la mano de Mateo, con el rostro lleno de preocupación. No puedes hacerlo solo, Mateo. Es demasiado peligroso. No tengo otra opción, respondió él con voz firme. Si hay una posibilidad de desenmascarar a Roberto, debo intentarlo. Ella asintió, aunque claramente no estaba de acuerdo. Solo, por favor, ten cuidado. No quiero perderte. Mateo la abrazó, sintiendo como el peso de su responsabilidad aumentaba aún más. Sabía que cada paso que daba lo acercaba al peligro, pero también a la verdad. Esta vez, no se detendría. Mateo estaba sentado en la sala, con el cuerpo aún adolorido por el ataque de la noche anterior. La madrugada había sido un torbellino de pensamientos desconectados, pero había algo que permanecía claro: debía ir a la oficina de Álvaro y encontrar ese sobre azul antes de que fuera demasiado tarde. Sofía lo observaba desde el sofá, con el rostro más pálido de lo normal, pero sus ojos reflejaban preocupación y determinación. Mateo, no puedes hacer esto solo, dijo, con voz suave pero firme. No quiero ponerte en peligro, Sofía, respondió él, poniéndose de pie. Roberto ya nos amenaza lo suficiente. No voy a permitir que te haga daño. No estoy hablando de mí, replicó ella, con un tono de impaciencia. Estoy hablando de Lucía. Ella puede ayudarte. Roberto no se intimidará fácilmente, pero juntos tienen más posibilidades. Mateo dudó, pero sabía que tenía razón. Lucía no solo conocía las artimañas de Roberto, también tenía recursos y contactos que él no tenía. Tomó el teléfono y llamó a la periodista. Mateo, estaba esperando tu llamada, respondió Lucía rápidamente. Tengo información sobre el paradero de Álvaro. Está hospitalizado en estado crítico, pero dijo algo importante antes de desmayarse. Mateo sostuvo el teléfono con fuerza. ¿Qué dijo? Mencionó a Rosa María. Y a mi mamá. La confesión de Lucía hizo que la sangre de Mateo se helara. Sabía que la madre de Lucía había desaparecido hacía años, pero la conexión directa con Rosa María lo tomó por sorpresa. ¿Qué significa esto, Lucía? No tengo todas las respuestas, admitió ella, con voz tensa. Pero sé que mi mamá era amiga cercana de Rosa María. Compartían secretos, confidencias. Cuando Rosa María desapareció, mi mamá intentó investigar y nunca volvió a casa. Mateo se quedó en silencio un momento, intentando procesar la información. ¿Por qué nunca me contaste esto antes? Porque no sabía cuán conectado estaba todo, explicó ella. Ahora tiene sentido. Roberto probablemente sabía que mi mamá estaba investigando y la eliminó, igual que a Rosa María. Mateo sintió el peso de sus palabras. Otra vida destruida por Roberto. Otra prueba de que no se detendría ante nada. Iré a la oficina de Álvaro, dijo Mateo, volviendo al enfoque. Mencionó un sobre azul con pruebas. Si lo encontramos, podemos empezar a derrumbar a Roberto. Iré contigo, insistió Lucía. La oficina de Álvaro estaba aún más desordenada que la última vez. Papeles tirados y cajones abiertos indicaban que alguien ya había estado allí. Mateo y Lucía entraron con cautela, con los pasos resonando en el opresivo silencio. Tenemos que ser rápidos, dijo Lucía, comenzando a buscar entre los documentos esparcidos en el suelo. Mateo se acercó al escritorio, revisando papeles y carpetas. Sabía que el sobre podría contener la clave de todo, documentos, registros o cualquier cosa que incriminara a Roberto. Mateo, aquí, llamó Lucía, sosteniendo un sobre desgastado. Mateo corrió hacia ella y tomó el objeto. El contenido era simple, pero devastador. Había copias de documentos falsificados, incluido el registro de adopción de Mateo, junto con recibos de transferencias financieras para sobornos. Más impactante aún,
había una carta escrita a mano por Rosa María. Si algo me sucede, sepan que fue Roberto. Me amenazó, me chantajeó, y ahora quiere borrarme para proteger sus secretos. Temo por mi vida y la de mi hijo. Las palabras parecían saltar de la página, quemando los ojos de Mateo. Ella lo sabía. Intentó advertirnos. Esto es más que suficiente para incriminarlo, dijo Lucía, con la voz cargada de emoción. Pero necesitamos más. Tenemos que encontrar a Rosa María o a Elena. Mateo frunció el ceño al escuchar nuevamente el nombre de Elena. Ella es la única pista que podría llevarnos a Rosa María. Sí, coincidió Lucía. Y en el diario de Rosa María menciona que Elena lo sabía todo, pero desapareció poco después de ella. Tal vez se fugaron juntas. Antes de que pudieran continuar, un sonido fuerte vino del pasillo. Los pasos apresurados resonaron, y Mateo hizo una señal a Lucía para que guardara silencio. Alguien se acercaba. Apagaron las luces y se escondieron detrás del escritorio. La puerta se abrió de golpe, y dos figuras entraron iluminando el lugar con linternas. Busquen cualquier cosa que Roberto pueda usar, dijo uno de ellos. Mateo contuvo la respiración mientras Lucía presionaba el sobre contra su pecho. Los hombres revisaron la oficina durante unos minutos, pero al no encontrar nada útil, se marcharon. Mateo y Lucía esperaron hasta que todo quedó en silencio antes de levantarse. Esto solo confirma que estamos en el camino correcto, dijo Lucía, todavía agitada. Mateo asintió, guardando el sobre dentro de su chaqueta. Pero también muestra que Roberto se está desesperando. Cuando llegaron al departamento de Mateo, Sofía los esperaba ansiosa. Corrió a abrazarlo, aliviada de que estuviera bien. ¿Qué encontraron?, preguntó, mirando el sobre que Mateo sostenía. Pruebas suficientes para empezar a desmantelar a Roberto, respondió él, entregando los documentos para que los revisara. Sofía examinó las páginas, con los ojos llenándose de lágrimas. Esto es real, ahora tenemos una oportunidad. Sí, afirmó Mateo con determinación. Pero esto no termina aquí. Aún necesitamos encontrar a Elena. Y a Rosa María. Lucía puso una mano en el hombro de Mateo, con voz firme. Las encontraremos. Y cuando lo hagamos, Roberto no tendrá a dónde correr. El trío sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabían que estaban más cerca que nunca de revelar toda la verdad. Nada los detendría. Mateo no podía apartar la vista del cuerpo de Sofía, descansando en el sofá. Su respiración era irregular, una sinfonía de lucha y resistencia. Insistía en mantenerse presente, aunque su fragilidad era evidente. Cada vez que decía Mateo, sigue adelante, su hermano sentía el peso de una promesa que no podía romper. Lucía entró al departamento con un manojo de papeles desordenados. Mateo, conseguimos algo importante, dijo con voz más apresurada de lo habitual. Don Ramón estaba a punto de entregar información crucial antes de desaparecer. Encontré algunas notas en el almacén donde vivía. Arrojó los papeles sobre la mesa, revelando recibos con el nombre de Roberto y fechas que coincidían con la desaparición de Rosa María. Mateo revisó los documentos, sintiendo cómo crecía su rabia. ¿Esto es suficiente para incriminar a Roberto? Lucía negó con la cabeza. Aún no. Necesitamos más. Pero hay algo extraño, un pago recurrente por una propiedad en las afueras. Podría ser donde don Ramón guardaba lo que sabía. Antes de que Mateo pudiera responder, Teresa apareció en la puerta, dudosa como una sombra escapando de la luz. Su expresión era de angustia, pero había algo diferente esta vez. No era solo miedo, era culpa. Necesito hablar contigo, Mateo. Por favor, déjame entrar. Él cruzó los brazos, con la mirada desconfiada. Si viniste a proteger a Roberto otra vez, puedes irte. No tengo tiempo para más mentiras. Teresa negó con la cabeza, con lágrimas ya corriendo por su rostro. No. No estoy aquí por él. Estoy aquí por ti. Y por Rosa María. Sofía, débil pero siempre alerta, intervino con un tono firme. Déjala hablar, Mateo.
Ella también debe cargar con este peso. Sentada en la pequeña sala, Teresa empezó a revelar verdades que parecía haber guardado durante años. Sabía que Roberto estaba chantajeando a Rosa María. Me dijo que estaba embarazada, que tú eras su hijo. En ese entonces, pensé que solo trataba de proteger a nuestra familia. Pero con los años, me di cuenta de que usó esa mentira para ocultar sus crueldades. Tragó saliva, enfrentándose a la mirada de Mateo con ojos llenos de lágrimas. Quería protegerte, pero el miedo siempre me detuvo. Él amenazaba con destruir todo lo que amaba, incluyéndote a ti. Mateo sacudió la cabeza, con el dolor evidente en su expresión. ¿Lo sabías, Teresa? ¿Sabías que yo era hijo de Rosa María, que ella fue obligada a desaparecer y no hiciste nada para detenerlo? ¿Y ahora esperas que confíe en ti? No, respondió ella con una voz cargada de sinceridad. No espero que confíes en mí. Solo espero que me dejes ayudar. Encontré algunos documentos en la oficina de Roberto. Papeles que usó para controlar a Rosa María. Y uno de ellos menciona a un testigo al que pagó para silenciar. Mateo tomó los papeles de sus manos y los revisó rápidamente. Entre los registros estaba el nombre de don Ramón, con un pago hecho el mes anterior a la desaparición de Rosa María. Respiró hondo, tratando de contener su frustración. Roberto siempre lo tuvo todo planeado. Manipulaba a todos a su alrededor. Lucía, que observaba en silencio, interrumpió. Mateo, esto es importante. Podemos usarlo para vincular a Roberto con la desaparición de Rosa María y la muerte de don Ramón. Pero debemos actuar rápido. La noche cayó, y Lucía decidió regresar a la propiedad de don Ramón, acompañada de Mateo. La casa estaba revuelta, como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Sin embargo, Lucía encontró un baúl escondido bajo unas tablas sueltas del piso. Dentro, había un cuaderno con notas detalladas de don Ramón sobre el día en que vio a Roberto discutir con Rosa María por última vez. Sabía demasiado, dijo Lucía con la voz entrecortada. Y pagó el precio por ello. Mateo miró el cuaderno, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Esto se va a terminar, Lucía. Roberto va a pagar por todo. De regreso al apartamento, Sofía los esperaba, aunque su rostro reflejaba un cansancio evidente. Cuando Mateo le contó lo que habían encontrado, ella esbozó una leve sonrisa. Están cada vez más cerca. Pero, Mateo, ten cuidado. Roberto sigue siendo peligroso. Antes de que pudiera responder, Lucía recibió una llamada. Su contacto le había confirmado que encontraron a don Ramón muerto en un río a las afueras de la ciudad. La noticia cayó como una piedra en el pecho de Mateo, pero no permitió que el dolor lo paralizara. Don Ramón nos dio lo que necesitábamos, incluso arriesgando su vida, dijo, sujetando el cuaderno con fuerza. Ahora nos toca honrarlo. Y hacer justicia por Rosa María. A la mañana siguiente, Teresa apareció con más documentos. Entre ellos, había registros de propiedades utilizadas por Roberto para reuniones clandestinas. Mateo, Lucía y Teresa trazaron un plan para enfrentar a Roberto directamente, armados con las pruebas que habían reunido. Sofía, debilitada, los observaba con ojos llenos de esperanza. Mateo, confío en ti. Confío en nosotros. No dejes que el miedo te venza ahora. Él tomó su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, Sofía. No nos detendremos hasta que todo termine. El diario de Rosa María descansaba sobre la mesa frente a Mateo, sus páginas abiertas como un grito silencioso. Cada palabra escrita por su madre biológica parecía cargar el peso de 2 décadas de dolor y miedo. Pasaba las páginas lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. A medida que leía, su corazón se oprimía con la fuerza de las revelaciones, amenazas de Roberto, planes de escape y, sobre todo, el amor desesperado de una madre que intentaba proteger a su hijo. Lucía se sentó a su lado, en silencio pero atenta. Cuando Mateo llegó a una página marcada con un doblez, leyó en voz alta, con la voz temblorosa, Roberto me acusó de robo y me amenazó con prisión. Quise luchar, pero tenía miedo. Miedo de lo que podría hacerme,
y a mi hijo. Mateo cerró el diario de golpe, respirando profundamente para contener las lágrimas. Ella pasó por todo esto sola. Y todo porque él quería borrarme de la historia, como si nunca hubiera existido. Lucía puso una mano en su hombro. Ella no te borró, Mateo. Todo lo que hizo fue para asegurarse de que sobrevivieras. Y ahora estás aquí. En cierto modo, ella ganó. Mateo desvió la mirada, fijándola en la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso con una normalidad indiferente, pero dentro de él, el caos era abrumador. No es suficiente. Necesito más. Más pruebas. Algo que no deje lugar a dudas. Él sigue ahí afuera, Lucía, libre para hacer lo que quiera. Antes de que Lucía pudiera responder, Teresa llegó apresurada, con un sobre en las manos. Parecía más cansada que nunca, pero su determinación era evidente. Encontré esto en el fondo de una caja fuerte en la oficina de Roberto. Es una dirección, junto con algunas notas sobre reuniones secretas que tuvo con abogados. Mateo tomó el sobre, abriéndolo con prisa. En su interior, además de la dirección, había un recibo de un baúl comprado años atrás, fechado pocos meses después de la desaparición de Rosa María. Esto podría ser lo que necesitamos. Si Roberto guardó algo en este baúl, podría ser la prueba definitiva contra él. Esa misma tarde, Mateo y Lucía llegaron al lugar indicado en el recibo, un viejo almacén, cubierto de maleza y con ventanas opacas por el polvo acumulado. La atmósfera estaba cargada de un silencio opresivo, roto solo por el sonido de sus pasos cautelosos. Mateo encontró el baúl escondido bajo una lona desgastada. Él y Lucía trabajaron juntos para romper el candado oxidado. Cuando finalmente abrieron la tapa, el olor a papel envejecido llenó el aire. Dentro, había cartas antiguas, fotos de Rosa María y una pequeña grabadora. Lucía tomó la grabadora, mientras Mateo examinaba una de las fotos, Rosa María, embarazada, con una mirada de miedo y determinación. Estaba tan sola, murmuró él, casi para sí mismo. Lucía activó la grabadora, y la voz de Rosa María llenó el espacio. Si estás escuchando esto, significa que no logré regresar. Roberto me obligó a desaparecer. Me amenazó, diciendo que me quitaría a mi hijo. Mateo, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que te amé más que a nada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mateo mientras escuchaba la grabación hasta el final. No voy a permitir que se salga con la suya, Lucía. Ha destruido demasiadas vidas. Lucía asintió, pero sus ojos reflejaban cautela. Tenemos que ser cuidadosos, Mateo. Él sabe que estamos cerca de la verdad. Y hombres como él son peligrosos cuando están acorralados. Cuando regresaron al apartamento, Sofía los esperaba, sentada en la cama con una sonrisa débil. Mateo se acercó, sosteniendo la grabadora con cuidado, como si fuera un tesoro. La colocó para reproducirla, permitiendo que Sofía escuchara las palabras de Rosa María. Ella nunca se rindió contigo, Mateo, dijo Sofía, con voz suave. Incluso en las circunstancias más terribles, te amó con todo lo que tenía. Mateo tomó la mano de su hermana, sintiendo la fragilidad en sus dedos. Y yo no voy a rendirme en hacer justicia, Sofía. Por ella. Por ti. Por todos nosotros. Sofía sonrió, con sus ojos brillando con una fuerza que parecía mayor que su condición física. Estamos muy cerca. No te detengas ahora. A la mañana siguiente, Lucía llegó con nueva información. Mateo, mientras estabas con Sofía, comparé las cartas del baúl con el diario de Rosa María. Encontré una pista sobre donde pudo haberse escondido, un pueblo remoto a unas horas de aquí. Menciona a un hombre llamado R, que probablemente la ayudó a escapar. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Crees que todavía podría estar viva? Si sobrevivió a lo que Roberto le hizo, es posible, respondió Lucía con cautela. Pero, antes de ir hasta allá, necesitamos asegurarnos de que tenemos todo para acabar con Roberto de una vez. Él sigue libre, Mateo. Mateo asintió, apretando los puños. Voy a encontrarla, Lucía.
y voy a asegurarme de que Roberto nunca vuelva a lastimar a nadie. Ese día terminó con un clima de incertidumbre, pero también de esperanza. Mientras Sofía descansaba, Mateo revisaba las pruebas que habían reunido. Sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también que el camino para alcanzarla sería peligroso. Miró la foto de Rosa María embarazada, la misma que había encontrado en el baúl. «Te voy a encontrar, mamá», prometió en un susurro. «Haré justicia por los dos». Las paredes del tribunal se sentían frías e imponentes, incluso con la luz del sol entrando por las ventanas altas. Mateo estaba sentado junto a Lucía, observando a Roberto en el banquillo de los acusados. La expresión de su padre adoptivo era de puro desprecio, pero había un leve temblor en sus manos que Mateo no pudo ignorar. Por primera vez, Roberto parecía vulnerable. El juez leía los cargos: fraude, soborno, falsificación de documentos y la sospecha de estar involucrado en la desaparición de Rosa María. Teresa había dado su testimonio más temprano, con una voz temblorosa pero llena de determinación. Lo había revelado todo: los chantajes, los documentos falsificados y los pagos para silenciar a los testigos. Ahora, el juicio estaba a punto de culminar con una sentencia. Cuando el juez anunció la condena, 25 años de prisión, Mateo sintió una mezcla de alivio y vacío. Roberto intentó levantarse, pero los guardias lo contuvieron rápidamente. Sus ojos se fijaron en Teresa, llenos de ira. «Me traicionaste, Teresa. Después de todo lo que hice por ti, ¿así es como me pagas?». Teresa se mantuvo firme, aunque su respiración era pesada. «Destruiste tantas vidas, Roberto. Cargué con tu culpa durante años, pero esto termina aquí. Ya no seré cómplice de tus atrocidades». Mientras Roberto era llevado esposado, miró a Mateo, con una fría sonrisa formándose en sus labios. «¿Crees que esto terminó, muchacho? La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». Mateo ignoró las palabras, pero quedaron grabadas en su mente, como una sombra que no podía disipar. A la salida del tribunal, Teresa esperaba a Mateo y Lucía. Parecía más ligera, como si hubiera dejado un peso atrás. «Mateo, sé que esto no repara todo lo que pasó. Pero espero que sepas que estoy intentando hacer lo correcto. Lamento mucho haber tardado tanto». Mateo la miró, con el dolor aún evidente en sus ojos. «Debiste haber hablado antes. Pero al menos ahora hiciste lo correcto. Rosa María merece justicia. Y yo también». Teresa asintió, con lágrimas corriendo silenciosamente. «Solo espero que logres encontrarla. Que todavía esté viva». Horas después, Mateo y Lucía estaban en el auto, rumbo al pueblo mencionado en las cartas y notas de Rosa María. El trayecto era largo y serpenteaba entre montañas, rodeado por un paisaje silencioso y aislado. Mateo sostenía una foto de Rosa María, tratando de imaginar cómo sería verla de nuevo. «¿Estás listo para esto?», preguntó Lucía, con una voz suave pero seria. «No lo sé», respondió él, sin apartar la mirada de la foto. «He esperado esto toda mi vida. Y ahora que estoy tan cerca, siento miedo. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si está diferente?». Lucía colocó su mano sobre el brazo de Mateo, ofreciéndole consuelo. «Te amó tanto que sacrificó todo para protegerte. No importa lo que pase, esa verdad nunca cambiará». Mateo asintió, conteniendo las lágrimas. «Solo espero que lo sepa. Que sepa que la perdoné». El pueblo era pequeño y sencillo, rodeado de campos y con pocas casas dispersas. La dirección que tenían correspondía a una casa de madera con un porche decorado con flores. Mateo detuvo el auto y descendió lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Lucía lo acompañó, pero permaneció un paso atrás, respetando el momento que estaba a punto de ocurrir. Mateo caminó hasta la puerta y tocó, cada golpe pareciendo resonar dentro de él. Después de algunos segundos, la puerta se abrió, y apareció una mujer. Su cabello era canoso, su piel marcada por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos eran inconfundibles. Rosa María se quedó inmóvil, como si estuviera viendo un fantasma. Se cubrió la boca con las manos,
intentando contener un sollozo que no pudo reprimir. ¿Mateo? Su voz era un susurro, pero para él sonó como un grito del pasado. Mateo asintió, y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro. Sí, soy yo, mamá. Te encontré. Ella dio un paso vacilante, luego otro, y finalmente lo abrazó con fuerza, como si quisiera compensar todos los años perdidos. Mateo sintió el calor de ese abrazo, y por primera vez su dolor pareció disminuir. Nunca quise dejarte, hijo mío, dijo Rosa María con la voz quebrada. Luché tanto por protegerte, pero el miedo me paralizó. Mateo tomó sus hombros, mirando los ojos que tanto había buscado. Lo entiendo, mamá. Entiendo por qué lo hiciste. Y ahora estoy aquí. Estamos aquí. Dentro de la casa, Rosa María contó su historia, cada palabra un hilo que tejía la red del pasado. Habló de las amenazas de Roberto, de su decisión de huir y de los años que pasó escondida, siempre temiendo por su vida y por la de Mateo. Quise volver, pero sabía que él nunca lo permitiría. Tenía tanto poder, y yo solo era una mujer sola. Lucía intervino, con la voz cargada de emoción. Pero ahora ya no estás sola, Rosa María. Estamos contigo. Y Roberto finalmente pagará por todo lo que hizo. Rosa María miró a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y Sofía? ¿Está contigo? Mateo bajó la cabeza, sintiendo el peso del dolor. Quiso venir, pero está muy enferma. Aún así, insistió en que te encontrara. Quiere conocerte, mamá. Quiere ver a la mujer que dio todo para protegerme. Rosa María tocó el rostro de Mateo con cuidado, como si temiera que desapareciera. Entonces vamos con ella. No voy a perder ni un momento más con ustedes. Mientras caía la noche, Mateo sintió que, por primera vez, algo dentro de él comenzaba a sanar. Había encontrado a Rosa María. Y ahora, con ella y Lucía a su lado, sabía que estaba listo para el próximo paso, reconstruir su vida, finalmente libre de las sombras del pasado. A la mañana siguiente, el sol iluminaba el pueblo con un brillo suave, mientras Mateo y Rosa María se preparaban para el viaje de regreso. Rosa María estaba nerviosa. Incluso después de todo, la idea de ver a Sofía, y finalmente reconstruir el vínculo con Mateo, hacía que su mente girara. ¿Crees que me acepte, Mateo? Preguntó Rosa María, ajustándose nerviosamente el chal sobre los hombros. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Después de tantos años, ¿crees que entienda lo que hice? Mateo la tomó por los hombros, su tono firme pero lleno de ternura. Sofía es la persona más comprensiva que conozco. Ya te ama, aunque no te conozca. Y para mí, tú eres mi madre. Eso es lo que importa. Rosa María sonrió, pero su rostro aún cargaba las sombras del pasado. Lucía, que estaba cerca, puso su mano sobre la de ella, ofreciendo apoyo. Rosa María, lo más importante es que estás aquí ahora. Sofía te necesita. Y tú la necesitas a ella. Cuando llegaron al apartamento de Mateo, la escena era de serenidad. Sofía estaba sentada en la cama, su cuerpo frágil envuelto en una cobija, pero sus ojos brillaban de emoción. Sabía quién era Rosa María antes de que Mateo la presentara. ¿Eres Rosa María, verdad? Preguntó, con una voz débil pero llena de calidez. Rosa María dudó, como si la pregunta la hubiera desarmado. Luego, asintió, acercándose lentamente. Sí. Y tú debes ser Sofía, la hermana que le dio a mi hijo el amor que yo no pude darle. Sofía sonrió, extendiendo una mano temblorosa. He esperado este momento. Saber que existía siempre me dio fuerzas para luchar, incluso cuando parecía imposible. Rosa María tomó la mano de Sofía, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lo siento mucho. Por todo. Por no estar aquí cuando más me necesitaban. Pero ahora, prometo que no me iré a ningún lado. El silencio en la sala fue llenado por algo más grande que las palabras, un entendimiento tácito entre las tres personas que habían luchado tanto por llegar hasta ahí.
Mientras Rosa María cuidaba de Sofía, Mateo recibió una llamada inesperada de Lucía. Ella se había quedado atrás, atendiendo los últimos trámites del juicio de Roberto, y las noticias que traía eran importantes. Mateo, algo pasó. Roberto intentó apelar la sentencia, pero las pruebas son irrefutables. Mañana será trasladado a una prisión de máxima seguridad. Por fin, respondió Mateo, con un suspiro de alivio. Pero sabía que el encarcelamiento de Roberto era solo una parte de la lucha. Quería que el mundo conociera la verdad sobre lo que ese hombre había hecho. Lucía continuó. Más víctimas están apareciendo. Mujeres que fueron dañadas por Roberto, historias que intentó enterrar. ¿Quieres que publique tu historia también? Es hora de que todos sepan lo que le hizo a Rosa María y a ti. Mateo pensó por un momento, mirando a su madre y a su hermana en la sala de al lado. Ambas habían sufrido tanto. Sabía que exponer la verdad significaría reabrir heridas, pero también significaría justicia. Hazlo, Lucía, dijo él. Pero no por mí. Hazlo por Rosa María. Y por todas las mujeres que destruyó. Esa noche, mientras Rosa María y Mateo preparaban la cena, Sofía insistió en participar. Aunque estaba débil, cortaba fruta con cuidado, decidida a aprovechar cada momento con su madre y su hermano. ¿Sabes, Mateo?, dijo ella con una sonrisa. Creo que finalmente entendí lo que significa encontrar paz. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aceptarlo. Rosa María nos dio eso. Nos trajo la verdad. Mateo asintió, observándola con admiración. Y tú me enseñaste a nunca rendirme, Sofía. Siempre has sido nuestra fuerza. Rosa María, que escuchaba la conversación, se acercó a ambos y los abrazó. Ahora ustedes son mi fuerza. Los dos. Y juntos vamos a superar todo. A la mañana siguiente, una noticia dominaba los periódicos locales. La historia de Rosa María, Mateo y las otras víctimas de Roberto había sido publicada por Lucía. La repercusión fue inmediata, con muchos elogiando su valentía por sacar a la luz crímenes que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Roberto, aislado en prisión, enfrentaba no solo la justicia, sino también el juicio público. Por primera vez, su influencia y poder no pudieron protegerlo. Mientras tanto, Rosa María, Mateo y Sofía pasaron el día en el pequeño jardín del apartamento. Rosa María sugirió algo que parecía sencillo, pero lleno de significado. Plantemos algo para recordar que, de aquí en adelante, solo queremos crecer. Algo que simbolice nuestra unión. Mateo y Sofía estuvieron de acuerdo, y juntos plantaron un arbolito en una maceta grande. Mientras cavaban la tierra y colocaban la planta en su lugar, Rosa María dijo, este árbol será nuestra prueba de que, incluso después de las peores tormentas, podemos florecer. Esa noche, Sofía estaba más cansada de lo habitual. Mateo se sentó a su lado, sosteniendo su mano con delicadeza. Rosa María los observaba de cerca, con preocupación evidente. Mateo, dijo Sofía con una voz suave pero decidida, me prometiste que seguirías viviendo, pase lo que pase. Quiero que cumplas esa promesa. No hables así, Sofía, respondió él, intentando contener la emoción. Tú eres la razón de todo esto. No puedo hacerlo sin ti. Ella sonrió, con sus ojos brillando con la luz que siempre caracterizó su fortaleza. Claro que puedes. Y lo harás. Porque ahora tienes a Rosa María. Y porque siempre estaré contigo, en cada decisión que tomes. Mateo asintió, sintiendo como las lágrimas corrían libremente. Rosa María se acercó y los abrazó a ambos. Por primera vez, sentían que, a pesar de las pérdidas, eran una familia completa. La noche era tranquila, pero había una tensión palpable en el aire. Mateo salió al balcón y se sentó, observando el arbolito que habían plantado en el jardín del edificio. Acariciaba la tierra alrededor con las manos, como si eso pudiera acelerar el crecimiento de la planta. Rosa María se acercó en silencio y se sentó a su lado. ¿Ya está dormida?, preguntó Mateo, refiriéndose a Sofía. Rosa María asintió, cruzando los brazos como si quisiera abrazarse a sí misma.
sí. Pero hoy está más cansada. Está luchando con todo lo que tiene, Mateo, pero... Mateo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Lo sabía. Todos lo sabían. El tiempo de Sofía se estaba agotando y la realidad era demasiado cruel para ignorarla. Quería más tiempo con ella, mamá. Apenas nos estamos encontrando de verdad. No es justo. Rosa María puso una mano en el hombro de su hijo, apretándolo con cariño. Ningún tiempo sería suficiente, hijo mío. Pero le diste el regalo más precioso, la verdad. Vivió para ver esto. Y eso lo significaba todo para ella. A la mañana siguiente, el apartamento estaba extrañamente silencioso. Mateo se levantó y fue directamente al cuarto de Sofía. Todavía estaba en la cama, con el rostro pálido pero sereno. Tocó su mano y se dio cuenta de que estaba fría. ¿Sofía? Rosa María entró en el cuarto pocos segundos después, viendo a Mateo arrodillado junto a la cama, con el rostro hundido en el colchón mientras sollozaba. Se acercó lentamente y puso una mano sobre los hombros de él, dejando que sus lágrimas también fluyeran. Se fue, mamá, dijo Mateo, con la voz quebrada. Se fue. Rosa María lo atrajo hacia un abrazo fuerte, dejándolo llorar contra su pecho. Se fue en paz, hijo. Y tienes que recordarlo. Ella sabía que estábamos juntos. Y sabía que eras lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Los días siguientes fueron difíciles, pero también transformadores. El funeral de Sofía fue sencillo, pero lleno de amor. Amigos y vecinos asistieron para ofrecer sus condolencias, compartiendo historias sobre la fortaleza y el optimismo que ella esparcía donde quiera que iba. Mateo permaneció al lado de Rosa María todo el tiempo, sintiendo su presencia como un ancla. Después del funeral, Lucía apareció con flores, abrazando a Mateo y a Rosa María con fuerza. Lo siento mucho. Sofía era una persona increíble. Era más que increíble, dijo Mateo, secándose las lágrimas. Era el corazón de todo esto. Y ahora quiero vivir la vida que ella quería para mí. Semanas después, Mateo y Rosa María comenzaron a reconstruir sus vidas. Decidieron transformar el pequeño apartamento en algo más significativo. Mateo había soñado con abrir un restaurante durante años, y Rosa María, con sus habilidades culinarias, quería ayudarlo a cumplir ese sueño. Hagámoslo en su honor, dijo Mateo mientras discutían los planes en la cocina. Sofía siempre quiso que hiciéramos algo juntos. Y ahora podemos. Alquilaron un local en el barrio, lo reformaron con cuidado y abrieron un pequeño restaurante al que llamaron Raíces. El nombre simbolizaba lo que habían logrado, la conexión con la verdad, la familia y la fuerza para empezar de nuevo. El restaurante rápidamente se convirtió en un éxito entre los vecinos de la zona. Rosa María estaba en la cocina, preparando platillos llenos de sabor y recuerdos, mientras Mateo atendía a los clientes y se encargaba de las operaciones. Cada día se sentía como una nueva página, una oportunidad para florecer. Una tarde, mientras Mateo organizaba las mesas, Lucía apareció con una edición especial del periódico local. En la portada había una foto de Mateo y Rosa María frente al restaurante, con el titular, Del sufrimiento a la superación, una familia que se negó a ser borrada. Mateo sonrió y le entregó el periódico a Rosa María, quien leyó el titular en silencio antes de abrazarlo. Tú hiciste que esto fuera posible, hijo. Y no podría estar más orgullosa. No, mamá, respondió él. Lo hicimos juntos. Y todo lo que somos ahora es gracias a ti y a Sofía. Más tarde, mientras Rosa María cerraba la cocina y Mateo apagaba las luces del salón, caminaron juntos hacia el jardín del edificio para mirar el árbol que habían plantado. La pequeña planta había crecido considerablemente en las últimas semanas y sus hojas nuevas brillaban bajo la luz de la luna. Rosa María tocó el tronco con delicadeza, como si acariciara una parte de Sofía. Ella está aquí con nosotros, Mateo. En cada hoja, en cada paso que damos. Siempre estará. Mateo respiró hondo, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Yo también lo siento. Y prometo que viviré cada día con la fuerza que ella me enseñó.
Rosa María lo abrazó, y ambos se quedaron mirando el árbol, que parecía crecer cada día más. Era el símbolo de una nueva vida, una vida construida sobre verdades dolorosas, pero también sobre amor y resiliencia. Allí, bajo el cielo estrellado, Mateo finalmente sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. Y, por primera vez, no tenía miedo de abrazarlas. Gracias por ver. Te invito a darle un me gusta al video y suscribirte al canal. La historia que aparece en tu pantalla fue elegida especialmente por mí, estoy seguro de que te va a encantar. Disfruta viéndola y nos vemos en la próxima historia.